Ok, ahí empezó. Entonces, básicamente, nosotros queremos utilizar estructuras algebraicas, ¿verdad? Queremos saber qué es lo que significan estas propiedades y queremos saber utilizar, ¿verdad? Entonces, lo que yo siempre trato de hacer para aprender este tema es hacer ejercicios con la tabla y después a medida que uno va haciendo, se va recordando más o menos, hice esto tantas veces que ya no necesito mirar la tabla, ¿verdad? Y deja eso de lado. Y eso no es solamente para esta materia, sino que para todas las materias en las que ustedes tengan una tabla de propiedades que tengan que saber. Eso normalmente ayuda, porque a la par que estás estudiando, estás también memorizando en tu subconsciente lo que estás usando. Pero bueno, eso es una recomendación mía, ¿no? Entonces, lo primero que yo quería hacer es darle unos cuantos ejemplos de todas estas propiedades funcionando y no funcionando, ¿verdad? Hasta que lleguemos más o menos a este. Y después en la siguiente clase podríamos seguir hablando un poquito de eso, ya que en la siguiente clase tenemos que dar vectores y los vectores son un tema que ustedes se habrán dado bastante, ¿verdad? Pero bueno, primero que nada, tenemos que establecer que tenemos un conjunto, ¿verdad? Con ese conjunto queremos hacer una propiedad. Entonces, con esa una propiedad y un conjunto, lo primero que necesitamos es que si yo opero dos elementos, más vale que esos elementos no salgan del conjunto de vuelta, porque si salen fuera del conjunto, medio que mi propiedad es o sea, muy inestable, yo no puedo controlar eso y no me gusta a mí trabajar con eso. Imagínense de esta forma, la raíz cuadrada, por ejemplo. Si ustedes quieren hallar las soluciones de una parábola, ¿verdad? En el espacio, y les sale que la parábola está por acá, le va a salir que las soluciones son números imaginarios, ¿verdad? Y eso quiere decir que la raíz cuadrada no me da una solución en estos casos y bueno, entonces yo no voy a tener una solución por lo menos no real, va a salir mi imaginario, ¿verdad? Va a salir un número imaginario. Y eso es algo que a mí en muchos problemas de la vida real no me gusta. No quiero yo que eso pase. Entonces la primera propiedad que tiene que tener nuestra operación es que tiene que ser cerrada. ¿Y cómo funciona eso? Acá tengo unos ejemplos, ¿verdad? Básicamente, si yo hago la suma de dos números naturales, por ejemplo, voy a hacer la suma de un número A y B. Esto, o sea, vamos a ponerlo de esta forma. Les voy a enseñar de paso de notación. Si yo tengo un número A y un número B que pertenecen, este número significa pertenecen a los números naturales, eso quiere decir 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito, ¿verdad? Entonces yo sé también que A más B pertenece a los números naturales, ¿verdad? Y eso es algo que ustedes pueden tomar por dado porque ustedes saben más ya tipo de conocimiento anterior. Sin embargo, también saben que esto no se va a cumplir para la resta, porque yo puedo encontrar números naturales tales que no me den de vuelta un número natural a restarle, ¿verdad? Yo podría hacer, por ejemplo, el número 2 menos número 5, y estos dos son números naturales. Sin embargo, al hacer la resta me sale un número -3 que no pertenece a los números naturales. Siempre que algo tiene un símbolo, el tachado es su contrario, ¿verdad? Entonces, el -3 no pertenece a los números naturales. Perfecto, estamos con esto. Después, por ejemplo, acá tenemos los números enteros. Se simboliza con Z porque en alemán hay una palabra que significa número y ellos cuando descubrieron los números enteros, ¿verdad? Y por eso le llaman así. Cosa de matemáticas, no vamos a estresarnos, los enteros es la Z con doble rayita, ¿verdad? Y bueno, cuando nosotros hacemos la suma de dos números enteros, utilizando esta suma rara que está acá, que tiene esta forma de acá, nosotros obtenemos ¿qué cosa? La suma de un número entero más otro número entero más otro número entero. Y me van a tener que creer por una cuestión de fe que esto también es un número entero, ¿verdad? Esto voy a poner en color verde porque todo está en color verde.
también pertenece a los números enteros. Entonces, hasta ahora teníamos tres propiedades, o sea, tres magmas, digamos, tres conjuntos, perdón, con una operación, no es un magma todavía. De ellos, los que eran magmas eran esta primera de acá, este es, y este segundo no es, porque no es cerrada la operación. Así de sencillo. Entonces, esa es una de las cosas más importantes, porque lo que viene después ya es todo más mecánico. Sin embargo, esto es difícil de pillar muchas veces. Después de esto de acá, la asociatividad, por ejemplo. ¿Cómo verificamos nosotros que algo es asociativo? Y bueno, tendríamos que asociar primero dos elementos y después por un tercero y ver si eso es lo mismo que asociar los últimos dos elementos y después el primero, ¿verdad? Si es que eso es igual para cualquier trío de elementos, entonces eso cumple la propiedad de la asociatividad. Entonces, vamos a leer pasito a pasito acá esto, como para poder mostrarles qué es lo que significan estos símbolos, ¿verdad? Esto significa A operado con B, entre paréntesis, ¿verdad? Operado con C, igual a todo esto, ¿verdad? Este símbolo que se pone así significa para todo. Y eso quiere decir que para todos los elementos A, B y C pertenecientes al conjunto A, esto tiene que ser cierto, ¿verdad? ¿Y por qué para todos? Y bueno, vamos a probar justamente con esta propiedad de acá. Si yo veo esta propiedad de acá, yo puedo intentar hacer A operado con B operado con C, ¿verdad? Y eso va a ser igual a elevado a la B operado con C. Y finalmente, sabemos que se agarra el elemento de la izquierda y se potencia con el elemento de la derecha, que sería al final A elevado a la B, todo eso elevado a la C, que finalmente va a ser igual a elevado a la B por C. Nadie tiene un problema con eso, ¿verdad? Todos están entendiéndose todo bien. Perfecto. Entonces, si están entendiendo, vamos a seguir. Este es el proceso que ustedes siempre van a seguir. Ustedes van a ver la propiedad, el axioma le llamamos, que nos dice esto de acá. Y ustedes van a evaluar la parte de la izquierda primero, después la parte de la derecha, comparar si son iguales. Y ahora nosotros estamos haciendo eso. Vamos a hacer esta parte y nos va a quedar A operado con, ¿qué cosa? B elevado a la C. Entonces, B elevado a la C. Y finalmente vamos a hacer A elevado a la B elevado a la C. Entonces nos quedaría A elevado a la B elevado a la C. Ahora la pregunta que les voy a hacer a ustedes ¿es fácil para ustedes ver que esto de acá no es igual a esto de acá? ¿O preferirían un ejemplo? Porque a mí a veces me confunde las potencias, ¿verdad? Es normal eso, a veces nos confunden las cosas. Entonces, ¿qué dicen? ¿Es sencillo o quieren que les muestre un ejemplo que les voy a mostrar nosotros? Bueno, gracias Ángel por el comentario. Voy a mostrar un ejemplo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, sería, ¿cuántas veces lo que dije ejemplo? ¿Qué pasa si probamos 3? Toditos estos numeritos vamos a ponerle que sean 3. Entonces vamos a poner que A sea igual a B, sea igual a C, sea igual a 3. Y vamos a ver qué pasa. Este primer término, vamos a llamarle a este 1, a este 2. De 1 vamos a tener 3 elevado a la novena, ¿verdad? 3 elevado a la 3 por 3, que sería igual a 3 a la 9. Sin embargo, en el 2 vamos a tener 3 elevado a la 3 elevado a la 3. Y bueno, ¿cuánto es 3 al cubo? 3 al cubo es 27. Entonces, 3 elevado a la 27
es bastante sencillo notar que no es igual a 3 elevado a la 9, ¿verdad? Este es mucho más grande que este de acá. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, me podían decir a mí, espera, profe, vos ahí agarraste 3. ¿Qué tal si agarrábamos 2? Pongámosle A igual a B igual a C igual a 2. En ese caso yo iba a tener para 1, 2 elevado a la cuarta, porque 2 por 2 es 4. Y acá iba a tener 2 elevado a la 2 elevado a la 2, que iba a ser al final 2 elevado a la cuarta. Entonces estos dos sí son iguales, ¿verdad? Para el 1 y este sería para el 2. Perdón que está muy apretadito todo, no medí nomás bien la distancia. Pero entienden a lo que me refiero, ¿verdad? Tipo, para 3 no se cumple, para 2 sí se cumple. Entonces, ¿por qué yo digo que esto de acá no es asociativo? Porque la propiedad me dice que se tiene que cumplir para todos los números del conjunto. Y si yo estoy tomando en este caso los números enteros, nomás luego podría tomar, yo ya sé que esto no se cumple porque para el 3 no se cumple. ¿Está bien? No sé si se entendió o hay una duda sobre eso. Me pueden parar en cualquier momento. Perfecto. Entonces, vamos a seguir. Eso fue un ejemplo en el que la asociatividad no se cumple, ¿verdad? Hay muchísimos en los que la asociatividad sí se cumple. Por ejemplo, este de acá ustedes pueden notar que seguramente se va a cumplir, ¿verdad? Pero vamos a hacer nomás los ejercicios después, así que mejor nomás que no tiene acá de cosas que les van a confundir. El siguiente axioma que tenemos que tratar va a ser si existe un elemento neutro aditivo. Y acá está la definición formal de eso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que significa un elemento neutro aditivo? Que sería el que nos diferencia esto de acá que estuvimos viendo a un grupo todavía no tenemos, ¿verdad? Pero bueno, nos faltan estos dos axiomas acá. El elemento neutro aditivo es un elemento tal que, a ver, vamos a leer la definición. La definición nos dice, existe, esto significa existe, un elemento E, ¿verdad? Esta es una letra más, perteneciente a, que sería mi conjunto en cuestión, y estos dos puntitos significa tal que. Entonces, existe E perteneciente a A, tal que E operado con A es igual a operado con E, que es igual a A. O sea cual sea el numerito, el valor A que yo le meta, por izquierda o por derecha, me va a dar la misma cosa. Me va a dar ese mismo A. Para todo A perteneciente al conjunto. Entonces, ¿por qué es importante de esto izquierda y derecha? Porque vamos a ver más adelante que nosotros podemos tener conjuntos en los que hay elementos neutros, aditivos, sin embargo no hay conmutatividad. Esto de acá, de que E por A sea igual a por E, es una propiedad que se llama conmutatividad. ¿Y cuál es un ejemplo de eso? Vamos a ver acá. Un ejemplo de eso serían matrices. Yo tengo, por ejemplo, matrices. Yo sé que una matriz A, B, C, D más una matriz 0, 0, 0, 0 es igual a una matriz 0, 0, 0, 0 más una matriz A, B, C. Perdón. Vamos a tratar con la multiplicación. Digamos que esto es multiplicación de matrices, ¿no? Esto es así. ¿Y por qué son iguales? Porque una matriz nula, por cualquier matriz, necesariamente me va a dar de vuelta la matriz nula. No se vayan a preocupar si ustedes no recuerdan cómo multiplicar matrices. Vamos a ver mucho de eso en el curso. Pero, sin embargo, acá tenemos unas matrices que si yo multiplico, de ambos lados no nos dan el mismo resultado. Entonces, por eso es que tenemos que tener en cuenta eso. A ver.
El elemento neutro para la multiplicación sería la matriz de identidad. No sé si ustedes llegaron a ver alguna vez, pero la matriz de identidad es una matriz que tiene unos en su diagonal. Y lo que pasa con esa matriz es que lo único que le hace a mi matriz es dejarla igual de vuelta. Entonces me quedaría A, B, C, D. Y bueno, por más que la multiplicación de matrices tiene este elemento neutro, nosotros vamos a ver que la multiplicación de matrices no es conmutativa. Porque este producto de acá y este producto de acá, sin importar cómo se haga, ¿verdad? Después vamos a hablar de eso. Va a darme lo siguiente. Este me va a dar la primera fila, la segunda fila se va a volver cero. Este me va a dar la segunda fila, la segunda fila se va a volver cero. Entonces, estos dos productos son distintos. Esto de acá y esto de acá son distintos. Por lo que nosotros tenemos que recordarnos que si yo tengo elementos neutros, no necesariamente tengo conmutatividad y por tanto tengo que probar estos dos cosas de acá, estos dos lados tengo que probar. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, más puse ahí. Bueno, después, si vamos a hablar de inversas aditivas, acá hay un pequeño detallito que es súper importante y es este de acá. Las inversas aditivas dependen de que nuestro conjunto con la operación tenga un elemento neutro. Entonces, si nosotros no tenemos un elemento neutro, no vamos a poder tener inversas tampoco, porque está en la definición. Y si en la definición nos falta un elemento, bueno, no vamos a poder seguir. ¿Verdad? Bueno, antes de seguir con eso, vamos a hallar el elemento inverso, perdón, el elemento neutro para esta operación de acá. Esa operación de ahí nos dice que A más B es igual A más B más 3, ¿verdad? Y vamos a ver entonces, eso es igual a B más A más 3, que a su vez es igual a B, operación rara, más A. Entonces, este conjunto es conmutativo, yo ya no necesito verificar ambos lados de esto, porque para todos los elementos esto de acá es cierto, y por tanto voy a seguir sin verificar ambos lados de esto. Lo único que voy a hacer es escribir E, operación rara, A es igual a E más A más 3. Y por la definición de mi axioma, eso debe ser igual a esto de acá. Tiene que ser igual a A. Entonces voy a trabajar con esto y me va a quedar lo siguiente. E debe ser igual a A menos A menos 3, que finalmente debe ser igual a menos 3. Ahora más vale que menos 3 esté en mi conjunto A, porque si no está, no voy a poder tener este elemento, ¿verdad? Pero si es que sí está, tenemos una definición acá interesante, que el elemento neutro va a ser igual a menos 3, ¿verdad? Y ustedes saben que para la suma usual, este elemento suele ser el 0. Yo le sumo 0 a cualquier numerito y me sale el mismo numerito de vuelta. Sin embargo, para esta operación rara, yo le tengo que sumar menos 3 a cualquier numerito para que me salga el numerito original de vuelta. Bueno, y ahora, como este elemento está acá definido de forma extraña, ¿verdad? No es el 0 ni nada de eso, vamos a ver cómo es sus inversas. Lo mismo de la conmutatividad se sigue cumpliendo. Vamos a hallar la inversa aditiva de un elemento A. Esto debe ser igual a E. Entonces debe ser igual a menos 3. Y finalmente lo que yo estoy buscando es despejar esta A' en función al elemento A. Entonces me quedaría A' igual a menos A menos 6. Eso es lo que yo tengo que sumarle a un elemento cualquiera para que me dé el elemento neutro, básicamente.
Entonces vamos a ver un ejemplito de eso. Digo, si yo tengo que B es igual a 1, pongámosle, B', entonces debe ser igual a, ¿qué cosa? Menos 1 menos 6, menos 7. ¿eh? Si yo hago mi operación rara con B, eso debería ser igual a 1 menos 7 más 3, que sería finalmente igual a menos 3. Funciona, ¿verdad? Encontramos bien las cosas. Entonces, en este conjunto existen inversas siempre y cuando este elemento de acá pertenezca al conjunto. Si es que no pertenece al conjunto, no vamos a tener. Bueno, yo creo que con eso ya tenemos suficiente para empezar con los ejercicios de hoy. Si tienen alguna duda sobre la pequeña introducción, por favor háganme. Yo estoy más que dispuesto a ayudarles con todo esto. Pero hasta ahora lo que llegamos a ver es esto de acá, hasta grupos abelianos. Nosotros vimos cómo funciona la asociatividad y hasta ahí obtenemos un semigrupo. Vimos que si tenemos un elemento neutro e inversas, podemos tener un grupo. Y después vimos que con la conmutatividad, que es una cosa caída del cielo para nosotros, es buenísimo cuando tenemos conmutatividad, tenemos un grupo abeliano. También se le llama grupo conmutativo, ¿verdad? Tiene varias formas de llamársele, pero es un grupo abeliano. Hasta ahí. Buenísimo. Entonces vamos a pasar a unos ejercicios, ¿sí? Vamos a ver. Este primer ejercicio nos dice lo siguiente. Determinar en cada caso si el par G operación es un grupo. Y bueno, nos dice unas cuantas cosas acá que tenemos que tener en cuenta para cada caso, ¿verdad? Vamos al primer caso. Voy a revisar el chat si no hay ninguna duda. Creo que todo está bien. Bueno, nos dice, determinar en cada caso si este par es un grupo, ¿verdad? Y el primero de ellos es de la siguiente forma. ¿Qué nos dice que es igual a los números reales? Bueno, números reales. Y la operación entre dos elementos reales, dos numeritos reales, es igual a esto. Bueno, entonces, ustedes podrían hacer lo siguiente. Ustedes podrían ser muy metódicos al respecto y podrían irse por los axiomas y tratar de probar uno a uno, ¿verdad? Y posiblemente de entrada ya les salga si es o no. Sin embargo, a mí, que a lo mejor ya practiqué muchos ejercicios, ¿verdad? Me parece razonable pensar, bueno, ¿será que hay inversas para este conjunto? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, y lo primero que voy a intentar hacer es hallar un elemento neutro para este conjunto. Porque sin el elemento neutro yo no puedo tener inversas. ¿Verdad? Y a lo mejor hallar el elemento neutro me es más sencillo a mí. Entonces voy a intentar hacer eso. Voy a tratar de encontrar un elemento neutro. Bueno, yo hago x operado con un elemento e. Eso debe ser igual a x cuadrado más un elemento e al cuadrado. Y eso debe estar definido como, los colores se me mezclaron, ¿dónde está? Ahí está, x. Uf, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer esto? Entonces vamos a irnos hacia acá. Voy a tener que e cuadrado debe ser igual a x menos x cuadrado, que finalmente va a ser igual a x por 1 menos x. Y luego la e debería ser igual a más menos la raíz cuadrada de x por 1 menos x.
Entonces, acá hay un pequeño problema. Tipo, ustedes ven cómo esta E depende de X. Entonces, si E depende de X, que es un elemento cualquiera, ¿verdad? Eso ya es problemático para nosotros, porque E debe ser un valor constante necesariamente. Sin embargo, X puede ser un número real cualquiera. Y no es ese el único problema, sino que hay más problemas. ¿Qué pasa si X es un número positivo mayor a uno? ¿Verdad? Si X es un número positivo mayor a uno, ustedes ya saben que esto va a salir negativo, entonces va a ser imaginario. Entonces ahí va a haber un problemón también. Entonces vamos a ponerle que X sea igual a, no sé, 2. Bueno, 2. Entonces 2 por 1 menos 2 sería raíz de menos 2, que finalmente sería más menos raíz de 2i. Esta es la constante imaginaria, ¿verdad? Y en ese caso, este número ya ni siquiera es un número real. Entonces, de entrada, solamente con intentar conseguir un elemento neutro, me di cuenta que este no es un grupo, pero ni por si acaso. Entonces, vamos a escribirlo en color rojo. No es un grupo. Solamente con eso, ¿verdad? Podemos tratar de ir al siguiente. A ver, en el siguiente vemos que X es un elemento del grupo, ¿verdad? A ver, vamos a escribir que es igual a un conjunto que tiene numeritos X, tal que esta barra, me imagino que tiene que ser la barra vertical, que también es equivalente a los dos puntitos. Entonces no se vayan a preocupar si ven eso. Significa X tal que X es igual a 2 elevado a la K y K pertenece a los números enteros. Luego tenemos que la operación entre dos numeritos está definida por X por Y. Y esto es razonable, ¿verdad? Bueno, a ver. Primero que nada, vamos a ver si esta operación es cerrada. Eso es lo que nosotros siempre queremos ver, ¿verdad? Si la operación es cerrada, vamos a poner acá, es cerrada, y vamos a ver, si yo hago el producto de dos numeritos de esta forma, X, vamos a decir que es igual a 2 a la N, y vamos a decir que es igual a 2 a la M. Entonces, si yo hago X operado con Y, eso va a ser igual a 2 a la N por 2 a la M, que finalmente es igual a 2 elevado a la N más M. Y lo que pasa acá es que N más M, como es la suma de dos números enteros, también es un número entero. Entonces vamos a escribirlo de esa forma. Esto de acá también es un número entero. Y por lo tanto, X operado con Y sigue perteneciendo a mi conjuntito G. Mi operación es cerrada. Perfecto. Entonces, bueno, por lo menos es cerrada la operación, ¿verdad? Vamos a ver si es asociativa. Va a ser asociativa, va a ser conmutativa. Elemento neutro. Mm, Ok. Entonces, este es un ejemplo en el cual creo que se va a cumplir todo. Yo la verdad que no sé. No puedo hacer en mi cabeza todo también, ¿verdad? Para pensar como si fuera que de todo así de una hora. Pero vamos a intentar hacer todo nomás ya porque no estoy seguro. Entonces, cuando uno no está seguro, tiene que probar más todo. Entonces, vamos a ver si asocia. Yo tengo tres elementos, X por Y por Z, y de ahora más voy a usar la multiplicación usual, porque esta es la multiplicación usual. Y esto debe ser igual a X por Y por Z. Tenemos que agrupar esto de esta forma
agrupar esto de esta forma y tenemos que recordar que x, y, z son elementos de G. Entonces, si es que x, y, z son elementos de G, x va a ser igual a 2 a la k, o vamos a ponerle 2 a la m, y va a ser igual a 2 a la n, y z va a ser igual a 2 a la p, pongámosle. Entonces, si yo hago el producto de x con y, yo voy a tener 2 a la m por 2 a la n. Y eso va a estar multiplicado por fuera por 2 a la p. Y después voy a tener acá 2 a la m por 2 a la n por 2 a la p. Y bueno, como esta es la multiplicación usual, estos son números reales normales, ¿verdad? Todo tranquilo. Por lo tanto, esta multiplicación sí se asocia porque esta multiplicación de acá simplemente se puede escribir como 2 a la m más n más p. Y esto también se puede escribir como 2 a la m más n más p. Esos son iguales. Entonces se asocia este conjunto con la operación, sí se asocia. Bueno, vamos a tratar de seguir entonces a ver si hay un elemento neutro. Elemento neutro aditivo. Vamos a ver si hay. Y la forma de saber eso es, como ustedes saben, agarrar un elemento x cualquiera, que vamos a decir que es igual a 2 a la m, y vamos a agarrar un elemento e que va a ser igual a 2 a la k. Si nosotros, ¿saben qué? Tuve una buena idea que creo que les va a gustar. Esa idea es probar la conmutatividad primero, ¿verdad? ¿Por qué vamos a probar si conmuta? Porque sabemos que conmuta, entonces, por eso no. Digo, si yo tengo x operado con y, que es igual a x por y, eso es igual a y por x, que finalmente va a ser igual a y en asterisco x. Entonces, conmuta. Y de esa forma yo no tengo que hacer ambos lados en el axioma del elemento neutro y eso. ¿Verdad? Un pequeño truquito para que lo puedan hacer. Bueno, ahora sí vamos a ver. Elemento neutro aditivo. Digamos que yo tengo x, que es igual a 2 a la m. Y tengo e, que es igual a 2 a la k. Si yo quiero operar estos dos y que me salga x de vuelta, vamos a ver qué nos va a salir, ¿verdad? X operado con e va a ser igual a 2 a la m por 2 a la k. Y eso debe ser igual a 2 a la m de vuelta. Entonces, lo que tiene que pasar es que 2 a la k debe ser igual a 1. ¿Cómo hago eso? Divido ambos lados por 2 a la m, o simplemente digo, bueno, voy a multiplicar ambos lados por 2 a la menos m, ¿verdad? Por 2 a la menos m. Y de esa forma me quedaría 1 de este lado y acá me quedaría 2 a la k. Y para que eso sea cierto, necesariamente tiene que pasar que k es igual a 0. Entonces, como k es igual a 0 y ese número pertenece a los enteros, nuestra condición acá era que k pertenezca a los enteros, ¿verdad? Entonces, nuestro elemento e pertenece al conjunto. ¿A qué es igual nuestro elemento e? Es igual a 1. Entonces podemos acá poner básicamente existe e y e es igual a 1, que es igual a 2 a la 0. Entonces ya tenemos ese axioma hecho. Dígame un segundito. No estoy yendo muy rápido, ¿verdad? Tipo, están entendiendo todo lo que estoy haciendo y el proceso por el cual nosotros verificamos esto, ¿verdad? O estoy yendo menos. Ok. Gracias, Tobias. Si vos me decís que se entiende, nadie más dice nada, ¿verdad? Profe, Bien. Decime. o sea,
Los valores de X y Z son arbitrariamente nomás ya. Solamente, o sea, arbitrarios son, ¿verdad? Claro, el tema es que vos tenés que tomar general, ¿verdad? Entonces, vos no podés decir X es igual a 1, Y es igual a 2, Z igual a 3, ¿verdad? Vos tenés que tomar un numerito que cumpla más esta condición del conjunto de acá. Eso vos tenés que tomar. ¿Ok? Porque sabemos que X y Z pertenecen al conjunto y tienen que pertenecer al conjunto. Pero eso es lo único que sabes. No podés vos generalizar porque vos querés justamente que asocie para todos los elementos, no solamente para algunos que vos sabés que puede asociar. Por eso más es que tomás. Entonces, esa parte donde X es igual a 2 a la K, esa K representa cualquier valor, ¿verdad? Pero el 2 sí o Esta sí acá, tiene... sí. Esta M, N y eso pertenecen, o sea, son números enteros, ¿no? Eso es lo único que vos sabés. Entiendo, entiendo. Dale, dale, no hay problema. Bueno, y lo último que nos faltaba para verificar si tenemos un grupo o no es que tenga inversas, ¿verdad? Porque ahora acabamos de obtener un elemento neutro y finalmente nos faltó tener inversas nomás. Entonces, ¿qué nos falta para tener inversas? Vamos a ver. Inversas aditivas son. Nosotros le llamamos aditivas normalmente porque es la primera operación que estamos usando. Y cuando tenemos dos operaciones, las cosas relacionadas con la segunda le llamamos multiplicativas. Pero no se confundan, no significa que esta operación siempre es una suma ni nada de eso. Como pueden ver acá, esto es una multiplicación. No tiene nada que ver con que sea suma o no sea no suma. Bueno, inversas aditivas, a ver, ¿cómo era que hacíamos esto? Tenemos que tener un elemento X', ¿verdad? X' tiene que existir y tiene que pertenecer a G. Y tiene que ser tal que X' operado con su respectiva X debe ser igual a X por X', ¿verdad? Pero ya vimos la conmutatividad y eso debe ser igual a el elemento neutro. Debe invertirle, ¿verdad? Por eso es una inversa. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a decir que tenemos X, que es igual a 2 a la M de vuelta, ¿verdad? Sabe que M pertenece a los enteros. Y con eso de ahí, yo voy a operarle con un numerito X' cualquiera. Vamos a hacerle que X' sea así mismo nomás y ya está. Entonces, X' por 2 a la M, después de analizar todo esto, ¿verdad? Vamos a escribirlo así. X' por 2 a la M debe ser igual a este número, que es 1, ¿verdad? Y la única forma de que eso ocurra, yo creo que ya les mostré a ustedes. Pero si ustedes no saben cómo, o sea, no se les está ocurriendo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir X' por 2 a la M y vamos a invertir este 2 a la M. Yo conozco un número que puede invertir este 2 a la M para darme 1 acá. Y después yo ya sé que 1 por X' es igual a X'. Entonces yo voy a multiplicarle acá por 2 a la menos M. La menos M. Y eso va a ser igual a 1 por 2 a la menos M. Noten cómo estoy haciendo por derecha, yo estoy respetando eso porque no, porque sí, no, ¿verdad? Pero la verdad que conmuta esto, así que no hay problema. Pero siempre traten de respetar los lados. Entonces esto de acá se va a volver 1, esto de acá se va a volver 2 a la menos M. Y finalmente me va a quedar que X' debe ser igual a 2 a la menos M. La pregunta que nos podemos hacer para terminar este ejercicio es, ¿menos M pertenece a los números naturales? Perdón, a los números enteros. Y la respuesta es que sí, sí pertenece. Entonces, X' pertenece a G también. Y por tanto tenemos inversas sin importar el valor de X que hayamos elegido, porque este es un valor cualquiera. ¿Por qué sabemos que esto pertenece? Porque es el número negativo, o sea, es el negativo de M nomás, que sabemos que es un número
un número entero también. Perdón por equivocarme tanto con eso. Bueno, entonces de esa forma nosotros verificamos esta acción. Ya está. La pregunta final ¿es B un grupo o no? Sí, es un grupo. Sí, no era. Y este último, a ver qué nos dice. Nos dice 3K con K perteneciente a los naturales y la suma usual. Ok, bueno. Entonces, tenemos acá un conjunto, nos da X, son los elementos, tales que son iguales a 3 por K, y K son números naturales. Mm, El tema con los números naturales es que no vamos a tener inversas, ¿verdad? Por lo menos con la suma usual no vamos a tener inversas. Entonces voy a copiar esto, vamos a llevar más abajo. Ay, perdón, no quería hacer eso. Control C, Control V, ahí estamos. Yo sé que, por ejemplo, con los números naturales yo puedo agarrar, vamos a tomar K igual a 1, ¿verdad? K igual a 1, entonces X va a ser igual a 3. Y como yo estoy haciendo un contraejemplo, no necesito hablar tanto de axiomas ni nada de eso. Pero básicamente, yo quiero hallar el elemento, o sea, una inversa, un elemento neutro en más luego como hallo. Vamos a pensar. Yo quiero un elemento neutro, entonces voy a tener E más X, y esto conmuta, ¿verdad? Así que no necesito hacer de ambos lados. Pero bueno, E más X es igual a X más E, y eso debe ser igual a X de vuelta. Entonces, para que eso sea cierto, tiene que ocurrir que E sea igual a X menos X, que es igual a 0. Y bueno, muchas razones acá tenemos para decir que esto no va a funcionar. Pero una de ellas es que 0 nunca va a ser igual a 3 por K, cuando K pertenece a los naturales. Y ustedes saben por qué, ¿verdad? Tipo, los naturales empiezan desde 1. Los naturales serían iguales a 1, 2, 3, y así hasta el infinito, ¿verdad? Pero no le contienen a 0, y por tanto esto de acá no se puede. Si tomábamos en los naturales con el 0, a lo mejor sí podíamos, ¿verdad? Pero la verdad que no tomamos eso, así que esto no es un grupo. Y bueno, ya está, entonces, esto no es un grupo. Okay. Si no hay dudas sobre eso, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Este va a ser el último por hoy, así que después de eso ya vamos a descansar un poquito. Preparé un poco también ya este ejercicio, ¿verdad? Quedó más lindo así. El símbolo de 3 rayas significa que hay una relación de equivalencia. O sea, yo uso de la siguiente forma, te voy a explicar nomás, porque yo la verdad que no recuerdo tanto cómo explicar ese tema. Pero básicamente queremos que lo de la izquierda sea igual a lo de la derecha, pero no necesariamente sabemos que eso es cierto. Eso más, de esa forma más yo uso, como para que se entienda. Tipo, el axioma nos dice que debe ser igual, ¿verdad? Pero nosotros estamos probando, así que yo no le pongo más 2 rayitas, porque esas 2 rayitas ya significan ya que es igual, ¿verdad? Eso nomás. Bueno, perfecto. Entonces, este es un ejercicio que nos dice lo siguiente. En Q definimos la operación una suma rara
siendo alfa un elemento fijo en Q. O sea, alfa es un elemento constante perteneciente a Q. Alfa constante y alfa pertenece a Q. ¿Ok? Ahora, yo no sé si acá está usando Q como los números racionales o no, pero voy a asumir que no importa. ¿Está bien? Porque la verdad que Q solemos usar para los números racionales, pues. Pero vamos a obviar nomás eso. Nos dice, demostrar que esta estructura cumple la propiedad asociativa y tiene elemento neutro. Y después nos dice, comprobar que esta estructura no es un grupo y determinar K para que sea un grupo. Entonces el enunciado ya nos está tirando pistas por todos lados porque nos está diciendo demostrar que es una estructura que cumple la propiedad asociativa y tiene elemento neutro. Entonces a lo mejor eso es cierto, ¿verdad? A lo mejor nos está mintiendo, pero yo voy a apostar porque es cierto que es una estructura con eso. Y después nos dice comprobar que esto no es un grupo. Y vamos a ver un poquito qué nosotros necesitamos para pasar de una estructura asociativa con elemento neutro a una que es un grupo. Y lo único que nos falta es la inversa, ¿verdad? Las inversas para todos los elementos. Entonces, básicamente estamos verificando 4 axiomas de vuelta y con eso vamos a obtener la solución del ejercicio. Bueno, primero vamos a ver la asociatividad. Y este es un truco que yo les quiero mostrar para confundirse menos cuando están haciendo esto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen una operación rara como esta, que es A más B menos alfa por A por B, ustedes tienen que ver de esta forma. Primer elemento más segundo elemento menos alfa por primer elemento por segundo elemento. Entonces acá yo le llamé M a lo que sería el primer elemento en este caso, lo que estaba en paréntesis y ya se operó. Entonces, primer elemento, este de acá, más segundo elemento, C, menos alfa por primer elemento por segundo elemento. Eso es lo que está pasando acá. Es la misma operación rara, pues. Y después de hacer eso, tenemos que reemplazar la M de vuelta, ¿verdad? La M es como una ayuda para nosotros para no confundirnos tanto. Después con la práctica se vuelve bastante sencillo eso, pero para empezar es bueno no confundirse. Bueno, vamos a empezar a desarrollar esto un poquito. Tenemos A más B más C menos alfa por A por B menos alfa por C por A. Entonces, alfa por A por C menos alfa por B por C, ¿verdad? Menos alfa por B C. Menos con menos se va a más. Alfa con alfa es alfa al cuadrado. A, B, C se junta. Entonces, menos más, la verdad. Alfa al cuadrado por A por B por C. Ok. Todo bien hasta ahí. Una expresión bastante larga. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora del otro lado, ¿verdad? Vamos a agarrar este elemento de acá. Vamos a llamarle N. Y básicamente el resultado sería A. A más N menos alfa por A por N. De esa forma, yo voy a tener A más B más C menos alfa por B por C menos alfa por A por todo esto de acá adentro, ¿verdad? B más C menos alfa por A por, perdón, por B por C. No importa, vamos a poner acá abajo, se va a ver mejor, ¿verdad? Vamos a tener A más B más C menos, vamos a ponerle primero a este de acá, alfa por B por C, ¿verdad?
Después menos alfa por A por B, menos alfa por A por B. Y acá tenemos menos alfa por A por C. Alfa por A por C. Estoy cansado ya de todo este ejercicio, demasiado largo, ¿verdad? Y ustedes van a estar pensando eso mismo cuando estén haciendo. Así que este tipo de cosas no da gusto hacer, pero así nomás. Entonces, al final tenemos menos con menos se va más, alfa cuadrado a veces. Alfa cuadrado a veces. Entonces, lo que tenemos que tomar acá, después de haber hecho esos dos lados, ¿verdad? Bastante largo todo, pero nos sale exactamente lo mismo. Vamos a poner en color rojo para que se note, ¿verdad? Acá tenemos esto de acá y esto de acá. Son iguales, entonces el axioma se cumple, básicamente. Asociatividad es uno de los axiomas más largos que solemos conseguir. Después, para el elemento neutro, bueno, yo ya puse acá cómo normalmente uno haría para verificar que se cumple la conmutatividad, ¿verdad? Tipo, nosotros ponemos A por E, eso hacemos así primero de esta forma, después reordenamos y eso es igual a E por A, ¿verdad? Y finalmente queremos que eso sea igual a A para tener un elemento neutro. Entonces tenemos que buscar ese valor de E. Bueno, entonces vamos a tener acá abajo que A más E menos alfa A por E debe ser igual a A. Y de esa forma, si es que de alguna forma invertimos esa A, o sea, restamos a ambos lados, porque esto es la suma usual, nosotros podemos restar a ambos lados la A, me quedaría que E multiplicado por 1 acá. Estoy haciendo un factor común, por cierto. Tipo E multiplicado por 1 menos E multiplicado por alfa A. Eso debe ser igual a 0 porque, como les dije hace rato, esto de acá se va a cancelar con esto de acá. Y bueno, como esto tiene que ser cierto para todo valor de A perteneciente a Q, esto, la única forma que sea 0 siempre es que E sea igual a 0. Entonces, esa es nuestra conclusión. E debe ser igual a 0. Ahí está. Porque la otra opción sería que A sea igual a 1 sobre alfa, pero eso es un caso en particular solamente. Y por eso es que no podemos permitirnos que eso ocurra, ¿verdad? Bueno, a ver, Tobías me preguntó, ¿eso se puede hacer en el examen a las 12? Hace 5 minutos me preguntaste. ¿A qué te referías exactamente? Dale. Seguime nomás un rato, yo ya seguí con el ejercicio un poquitito más. Y bueno, lo último, a ver, eso es M y N. Sí, sí, podés hacer sin problema. Ustedes pueden hacer lo que les parezca mejor para llegar a la condición final de los axiomas y eso. A ver, Alejandro me dijo que me faltó un axioma, pero me faltó una suma. ¿Dónde me faltó eso? No, profe, ahí arriba nomás tenías que ponerle positivo ahí al alfa cuadrado ABC. Ah, dale, muchas gracias. Se me pasó eso, perdón. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir. Ah, y eso que dijo Tobias, sí, se puede hacer esto de acá en cualquier examen si ustedes tienen la posibilidad. Hagan para no confundirse. Es bastante útil. Bueno, siguiendo con esto de acá, queremos inversas. Y si queremos inversas, queremos despejar alfa, perdón, a prima. Si queremos despejar a prima, vamos a agarrar, por ejemplo, esto de acá e igualar a esta e de acá. ¿Vale? Entonces nos debería quedar a más a prima menos, a ver, a prima está multiplicado por 1
Y también está multiplicado por menos alfa por A. Entonces nos quedaría así. Eso debe ser igual a E que nosotros acabamos de definir en el ejercicio anterior, o sea, en el axioma anterior. Entonces, ahí viene la importancia. Si nosotros no habíamos definido E, no íbamos a poder hacer esto de acá, eso que les había mencionado en otros casos. En este caso es igual a 0 y por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que despejar A'. A' debe ser igual. Podemos escribirlo con el negativo o con el positivo igual, ¿verdad? Pero yo voy a poner negativo A sobre 1 menos alfa por A. O también podemos escribirle de esta forma, ¿verdad? A sobre alfa por A menos 1. Y ahora es donde ustedes pueden empezar a preguntarse, ¿será que todos los elementos tienen inversas ahora? Porque hay un pequeño problema acá. Acá nos dice luego, comprobar que esto no es un grupo y determinar K para que el conjunto Q menos ese elemento sea un grupo. ¿Cuál es el elemento que a ustedes les parece que puede causar problemas? Si alguno me puede responder ahora o no es tan obvio. ¿1 sobre alfa? Buenísimo, no sé quién habló, pero exactamente, tipo, 1 sobre alfa sería el problema. Si nosotros tenemos A igual a 1 sobre alfa, entonces A' va a ser igual a 1 sobre alfa, y acá vamos a tener alfa por 1 sobre alfa menos 1. Y en ese caso, esto se va con esto, nos queda 1, que va a ser igual a 1 sobre alfa dividido 0, y nosotros sabemos que eso es indefinido. No es infinito. Tipo, hay un pequeño problema cuando nosotros estudiamos cálculo, que hacemos tantos ejercicios que muchas veces nos olvidamos que esto no es infinito, a menos que estemos hablando de un límite, ¿verdad? El límite cuando algo tiende a 0 abajo se hace infinito, ¿verdad? Pero en sí esto de acá está indefinido, no existe. Entonces, como no existe, no hay una A' para todo A. Y podemos escribir eso también. De forma matemática quedaría que no existe una A' perteneciente a Q tal que A' por 1 sobre alfa sea igual a 1 sobre alfa por A' y eso sea igual a 0. No existe. Entonces el símbolo existe, tachado. Y entonces, ¿cómo podemos arreglar eso? Esto creo que el profe Carlos estaba incluso hablando en su videoconferencia, pero básicamente nosotros lo que vamos a hacer es decir, bueno, yo voy a agarrar el conjunto Q, le voy a restar el elemento 1 sobre alfa y finalmente con eso yo voy a tener un grupo. Perdón, lo escribimos así, ¿verdad? Y lo que está más bueno de esto es que es un grupo abeliano, ¿verdad? Abeliano. Y eso es porque esta operación es conmutativa, la suma rara esta. Pero bueno, con eso terminaríamos el ejercicio. ¿Hay alguna duda sobre esto o todo bien? Voy a poner acá esta parte. Alejandro, creo que prendiste tu micrófono, pero no se te escucha. Ángel me preguntó la parte de M&N. Bueno, te voy a mostrar. La parte de M&N es esto nomás. Tipo, lo que pasa es que vos tenés para la asociatividad 3 elementitos, de los cuales vos tenés que hacer en total 2 operaciones cada vez que estás haciendo esta parte, ¿verdad? Entonces, primero tenés que hacer una operación entre A y B. Y entre A y B vos tenés que
primero va a ser la suma del primer elemento más el segundo elemento menos alfa veces el primero por el segundo. Esa es nuestra definición de la operación rara esta de acá. Y vos haces eso, y a lo mejor si es que vos tratás de pasar directamente al siguiente paso, te vas a confundir. Tipo, no necesariamente vos vas a ser un capo, ¿verdad? Y te va a salir esto de una así bien, ¿verdad? Porque es un poco complicado a veces empezar sabiendo ya hacer todo, ¿verdad? No se puede eso. Entonces lo que yo recomiendo para ustedes que están empezando recién con estos temas es que a este nuevo término le den un nombre nuevo. Yo le llamé M acá. Llamándole M, operé M con C. Y ahí usé la operación rara que yo sé que hace. Primer elemento más segundo elemento, que es la C ahora, menos alfa veces el primer elemento por el segundo elemento. Entonces me queda M más C menos alfa por M más C. Y después de hacer la operación rara, que es esta, después de hacer eso, ahí ya reemplacé la M de vuelta por su valor, que sería esto de acá. Eso es más lo que yo hice para que sea más sencillo. Pero si a ustedes les es más sencillo hacer directamente lo de la derecha, me alegro, perfecto, en serio. Tipo, de todos modos tienen que llegar a eso al final. Eso es más. Bueno, como ya terminé de mostrar los ejercicios, voy a parar la grabación y ahí podemos seguir hablando.